Bien, el tema que se va a tratar en el presente video son funciones y script en MATLAB. Cuando se presenta el problema matemático en el cual se precisa además de un argumento de entrada en el que se desea efectuar cálculos para diversos valores en cualquier momento, se procede a construir la función o funciones en MATLAB que se pueden ejecutar directamente desde el Command Window o desde la consola directamente o también a través de el editor de MATLAB. La estructura general de una función se compone de tres elementos fundamentales. El primero es la instrucción function, que es la primera que se debe colocar en un script. Luego es la declaración de variables de salida y finalmente el nombre de la función, que corresponde a los argumentos de entrada, que son los que se van a relacionar con la salida, ¿sí? Las cuales están relacionadas precisamente con los datos que relacionan una ecuación y que me van a ejecutar algún tipo de proceso. Un ejemplo de ello es el que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual pues tenemos dos variables de entrada o argumentos de entrada y el nombre de la función, que en este caso será suma. Esperamos que la salida sea esta variable c, la cual, como observamos aquí, relaciona la operación de suma. Y finalmente cerramos nuestro programa. Aunque en MATLAB no es necesario utilizar esta instrucción de finalizar, sí es importante tenerla en cuenta debido a que cuando se trabaja con funciones anidadas es importante contemplar que la estructura pues, se debe respetar. Aquí tenemos la función digitada en un script de MATLAB. Como observamos, al digitar function debe aparecer en color azul, lo cual indica que está bien digitado. Creamos un vector cuyo elemento c va a ser el de salida, nuestro nombre de la función llamado suma y los argumentos de entrada, que en este caso son a y b. Tenemos nuestra operación definida como tal. Es importante que al ejecutar esta función se van a presentar varios elementos a tener en cuenta. Primero, al ejecutarla nos exige que este programa se guarde y, como se observa, el programa se guarda con el nombre al cual le dimos la función, que en este caso es suma. Debemos contemplar que si yo cambio el nombre de esta función y voy a ejecutar el programa, este me va a presentar error. Entonces no puedo hacer modificaciones al nombre de la función. Otro aspecto a tener en cuenta es, una vez ya guardado, noten que se guarda con la extensión .m, es que si intento ejecutarlo, observemos que va a generar un error que me indica que no hay suficientes argumentos de entrada como para ejecutar el programa. Esto se debe en parte porque se requieren otro tipo de instrucciones en la cual indiquen al usuario que digite las variables, entre otros aspectos. Para este tipo de construcción de función, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero podemos declarar las variables directamente en el Command Window. En este caso va a dar estos valores. Y vamos a llamar a la función suma. Y como observamos, se ejecuta la función. Eh, como vemos, pues la programación como tal no es muy óptima. Podríamos mejorar el procedimiento simplemente colocando directamente los valores de de las variables y efectivamente tendríamos el mismo resultado. Algo interesante de este tipo de programa es que yo puedo cerrarlo
y lo puedo ejecutar sin necesidad de tenerlo abierto y de nuevo se ejecuta el programa sin ningún inconveniente. Cuando la función maneja varios argumentos de entrada y salida, es importante organizarlas en forma de vector, precisamente para obtener una organización en cuanto a la estructura del programa. De ahí que tengamos diferentes formas de declarar la función, tal como se observa a continuación. Entonces, el nombre de la función sin argumento de entrada, aquí con un argumento de entrada, con dos argumentos de entrada y así sucesivamente. Aquí tenemos una salida con una declaración de función sin un argumento de entrada, aquí con un argumento de entrada, con dos argumentos de entrada, dos salidas, pero con una función estándar, dos salidas con un argumento de entrada y así sucesivamente. Entonces, estos argumentos y las variables de salida, cuando hay varios, como se observa, pues deben separarse con comas. Existen casos particulares en cuanto a la construcción de las funciones. Por ejemplo, si no hay argumentos de entrada, no es necesario poner paréntesis, como en este primer caso. Si no hay variables de salida, no es necesario poner los corchetes ni el signo igual, como en este caso. También está un tercer caso que si solo hay una variable de salida, solo es necesario poner los corchetes. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el ejercicio anterior, colocamos los corchetes aunque era una sola variable, pero no es necesario hacerlo, precisamente porque es una sola variable. Pero en términos de programación sí es importante contemplar este tipo de estructuras, precisamente como para adquirir las habilidades en cuanto al manejo de más variables de salida y tener un mejor orden en la parte de programación. Para finalizar, pues es importante tener en cuenta que al declarar una función en MATLAB, para poderla ejecutar debe haberse guardado previamente. Al guardarse automáticamente queda con la extensión .m bajo el nombre dado a la función. Recordemos que no podemos modificarla. Y finalmente, en el siguiente video vamos a observar otro tipo de estructuras precisamente para ir optimizando la creación de una función y mejorar la calidad del programa. Gracias.